Gracia y paz para todos los hermanos y amigos que van a oír esta exposición acerca de cómo debemos corregir y perdonar al hermano que nos cause algún agravio o peque contra nosotros. Bien, amados hermanos, en esta hora les traigo un maravilloso tema titulado ¿Cómo corregir y perdonar al hermano que peque contra mí? Lo dejo en un signo de interrogación y vamos a analizar pues este tema que quizá muchos le prestan poca importancia, pero que podemos corroborar a través de la palabra de la Escritura que Jesús sí le da una gran relevancia, una gran importancia a lo que es el tema del perdón, ¿sí? Y este es un tema bastante extenso, muy hermoso, pero en esta ocasión voy a tratar tres, por no decir 4 puntos muy importantes sobre cómo debemos nosotros proceder, ¿sí?, de acuerdo al conducto regular establecido por nuestro Señor en su palabra, de cómo corregir y perdonar a nuestro hermano que nos cause una ofensa o un agravio a nuestra persona, ¿sí? Bueno, voy a dar inicio aquí ya a los comentarios que tengo acá escrituralmente, lo cual dice lo siguiente. A continuación, analizaremos 3 aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos ante una situación de un agravio de hecho o palabras contra nosotros. Ahora, veamos qué significan las palabras perdón y perdonar. Bueno, vamos a ver qué significa esto, tanto en la etimología hebrea como en la etimología del griego. La traducción de varias palabras hebreas y griegas que tienen en común la idea de liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa, ¿sí? Los 2 verbos hebreos más comunes para perdonar son nasa, nasa significa literalmente levantar, quitar la culpa, y salá también se usa el verbo kafar, ¿sí?, que quiere decir cubrir, ocultar, que implica la idea de expiar. Ahora, los verbos griegos son harizomai, literalmente dar con gracia, como un favor, remitir, perdonar, afimi, literalmente soltar, enviar, cancelar, remitir, perdonar, animi y afairet. Los sustantivos son en hebreo seli hag y en griego afesis. El perdón implica siempre una ofensa cometida contra la persona que extiende el perdón y deberá estar precedida por el arrepentimiento del ofensor. Bien, sigamos leyendo acá. Bien, después de saber el significado de las palabras perdón y perdonar, procedamos a leer los textos bíblicos sobre los cuales vamos a hacer el análisis. Los siguientes textos los voy a postear en 2 versiones para mayor comprensión de los oyentes, los cuales dicen lo siguiente.
Esto está allí en Mateo capítulo 18, el verso 15 al 17, que dice lo siguiente: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora vamos a leer en otra versión los mismos textos. Si tu hermano te hace algo malo, habla con él, dice, a solas, y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Esto es a la iglesia. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Bien, amados hermanos, entonces aquí hemos leído estos textos bíblicos y vamos a ya entrando más ya en el punto principal del tema, y vamos a ver el análisis del punto número 1, ¿sí? Que es el del capítulo 18 de Mateo, el verso 15. Y dice lo siguiente: Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si no te hace caso, si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. ¿Sí? Ahora bien, vamos a leer acá el comentario que he hecho acá, que dice lo siguiente: llamar al hermano a solas para amonestarlo y hacerle caer en razón con respecto a la falta o agravio cometido contra nosotros. Tengamos muy en cuenta y en gran relevancia las palabras de nuestro Señor Jesús acerca de este conducto regular, para que de esa manera podamos proceder correctamente a corregir a nuestros hermanos sin causarles ningún daño moral, por el cual Él termine alejándose del Señor. Aquí en todo esto implica mucho la prudencia y la mansedumbre para hacer una corrección con toda sensatez. Hay que reconocer que en cuanto a este conducto regular establecido por nuestro Señor Jesús, muchos hemos incurrido en desacato, y en vez de edificar, hemos destruido a los mismos hermanos de nuestra común fe. Por esta razón es muy importante actuar bajo las directrices establecidas por nuestro gran Maestro y Salvador Jesús. Bien, aquí en este punto vamos a ir analizando algo muy importante acá. Dice el texto bíblico de Mateo 18:15, dice: si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta, dice acá. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Bien. Esto es algo inevitable, que no surjan, digamos, dificultades, problemas con nuestros mismos hermanos, ya sea con el ministro o viceversa. Es algo inevitable. Siempre a través de la historia de la humanidad se han presentado estos percances, ¿sí? Desde
desde el principio. Y vemos a través de toda la trayectoria de lo que es pues la historia que nos muestra la palabra de nuestro Dios, encontramos muchos percances de este tipo, ¿sí? Donde muchas personas han estado implicadas, ya sea en que el que ha sido ofendido y el ofensor, el que ha causado el agravio, el que ha pecado contra Dios primeramente y contra su hermano y todas estas cosas, eso ha sucedido siempre, ¿sí? Y sucederá hasta el final. Bien, entonces nuestro Señor Jesús nos enseña aquí que en este primer punto, cómo nosotros debemos de proceder a la hora de corregir o amonestar a nuestro hermano que peca contra nosotros, ¿sí? Ya que hay muchas personas que son imprudentes a más no poder, ¿sí? Les aflora la imprudencia en gran manera. Muchas veces, y esto también sucede por la inmadurez de la persona, ¿sí? Pasa esto. Y creo que pues en algún momento nosotros también hemos actuado de esa manera eh, no correcta, ¿sí? De una manera imprudente, no sutil, donde hemos afectado a nuestros hermanos en la común fe, cuando en muchas ocasiones pues ellos nos han ofendido en actos o palabras. Nosotros no hemos tenido el valor de llamarle a solas y de corregirlo, amonestarlo y hacerle caer en razón, sino que muchas veces comentamos a segundos y a terceros lo que ese hermano nos hizo. Entonces esa persona empieza a divulgar, a agregarle inclusive cosas que uno ni dijo, porque siempre, si la comunicación fuera como los teléfonos, como las redes sociales, que lo que usted envió eso llegó al otro lado, no. Siempre alguien envía un mensaje por medio de una persona y cuando pasa ya de segundo plano, tercero y cuarto y quinto ya llega distorsionado, ¿sí? Si yo digo que aquí el balón es gris, allá termina diciendo que es azul. Entonces, se distorsiona la información y esto se presta para malos entendidos, para calumnias y tantas cosas, ya que pues se le aumenta más de lo que es, ¿sí? Y esto es grave, ¿sí? Porque al entrar ya en una calumnia, en un falso testimonio, entonces ahí entraremos nosotros también, pues si la otra persona pecó contra nosotros, nosotros también haríamos parte pues también del mismo grupo, porque estaríamos también cometiendo un agravio, un pecado, porque ya le estaríamos aumentando. Entonces tenemos que ser muy prudentes, muy sutiles, ¿sí? Llamar al hermano a solas primeramente, tener ese coraje, ese valor como hijos de Dios y amonestarlo, ¿sí? O sea, cumplir con esa parte de amonestarlo. Ahora, si la persona no reconoce, bueno, allá él que se arregle con Dios, ¿sí? Pero, por eso dice acá, si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Entonces, yo tengo que cumplir con este reglamento, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque si yo lo hago de la otra manera que ya expliqué, entonces nosotros estamos violando las reglas o los parámetros que nuestro Señor Jesús estableció. Y eso, pues, nos trae problemas a nosotros, porque ahí nos trae un problema con Dios personalmente, y a la vez pues estaremos destruyendo a esa persona, ¿sí? A través de los comentarios, a través de quitarle o ponerle más de la cuenta, ¿sí? Y no es lo correcto. Entonces aquí tenemos que proceder de una forma muy sutil. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo acá. Más adelante ya bueno, vamos a leer acá unos textos muy importantes, lo cual dice lo siguiente. Dice acá, vamos a leer acá.
Dice, veamos lo que nos dice el apóstol en una de sus cartas, que él escribió a los colosenses. Dice lo siguiente, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, dice, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice acá, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿sí? Eh, tanto la persona que fue afectado y la persona que afectó a la otra persona, eh, ambos deben de ser sinceros, el uno con el otro y primeramente con Dios, ¿sí? Si yo he ofendido a alguien, entonces lo correcto es que yo le pida perdón, ¿sí? Yo le pida perdón y esa persona, pues si yo de pronto me hago el que no, o quizás no caigo en razón, no encuentro, digamos, en lo que hice, no caigo en razón, entonces la persona debe llamarme a mí, ¿sí? Y amonestarme, que eso es el conducto regular. Sigamos leyendo acá ahora, Gálatas 6:1. Hermanos, dice acá, si alguno fuere, ¿sí?, sorprendido, dice, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bien, aquí tenemos que entender algo muy importante, que si nosotros vemos a un hermano que se está desviando, ¿sí?, que está actuando mal, que está diciendo algo incorrecto, algo incongruente, que no tiene, que no se asimila a la palabra de Dios o a la doctrina, entonces yo tengo que corregirle en esa parte y llamarle la atención, ¿sí? Porque está cometiendo una falta delante del Señor. Entonces, tanto si él me ha defraudado en algo, me ha ofendido, yo tengo que llamarle la atención. También si él está desviándose del camino de la verdad, también debo de llamarle la atención y corregirlo, ¿sí? Pero dice con espíritu de mansedumbre, considerándose también uno mismo que en cualquier momento puede fallar, ¿sí? No creerme que yo soy aquí el supercristiano, el superman cristiano, que nada le afecta. No, todos aquí tenemos debilidades, todos fallamos en cualquier momento. Entonces, así nosotros también debemos considerarnos, dice el apóstol Pablo acá. ¿Por qué? Porque cuando hay prepotencia en el corazón del hombre, dice, no, es que yo no ofendo a Dios, yo no pego, no. Eso es engañarse porque en cualquier momento puede ser tentado, caer, fracasar y pues no se quiere eso, ¿sí? Entonces ahí tenemos que considerar a esa persona y también entender que nosotros también somos eh, falibles, ¿sí? Que podemos fallar. Sigamos leyendo acá. Es necesario ser muy sutil para convencer a nuestro hermano y hacer que él reconozca que ha pecado y que no está bien lo que ha hecho. Si logramos esto, entonces, como dice el Señor, habremos ganado a nuestro hermano en Cristo Jesús, ¿sí? Así que es importante llamar al hermano de una manera muy sabia, muy sutil. ¿Por qué? Porque a veces la gente... hay muchas personas o muchos hermanos que son muy toscos, son muy bruscos, digámoslo así. eh, mm, no usan, digamos, la sutileza, la forma eh, falible para poder, o la forma vial, perdón, o la forma correcta, ¿para qué? Para poder hacerle caer al hermano en razón de lo que está haciendo, o sea, lo malo que hizo, hacerle ver las cosas de buena manera, sino que, sino que pues la persona muchas veces procede con una arrogancia, como llamando la atención y muchas veces hasta acuden hasta los insultos, no, ¿sí? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Pasa lamentablemente que muchas veces cuando un hermano falla contra nosotros ya, y es siempre la tendencia de la mayoría de cristianos es que ya lo aíslan, lo dejan por allá a un lado, ya no lo saludan y nunca, pues inclusive nunca le dicen nada y la persona ni siquiera sabe qué está pasando, muchas veces no se da cuenta de lo que hizo o pasó por alto, pero los hermanos entonces eh, empiezan
a verlo de una forma indiferente, hablar por detrás, a espaldas, bueno, y después de frente sí lo saludan o después y por la espalda, todo eso es hipocresía. Entonces no se debe actuar de esa manera, ¿sí? Sino que ser sinceros, ¿sí? Y además de eso que pues por algo que hizo, pues no se le puede excluir, o sea, sino, ahora bien, después nos daremos cuenta dónde es que nosotros tenemos que ya actuar de una forma muy rígida, que ya pues mismo el Señor lo dice, ¿sí? Después de hacer todo el procedimiento y la persona no acata, entonces ahí sí se procede ya de la última manera, que pues eso lo veremos al final. Ahora bien, dice acá, ahora, veamos lo que nos dice nuestro Señor Jesús con sus propias palabras, bueno, acerca de cuántas veces debemos perdonar las ofensas a nuestro hermano si él se arrepiente y nos pide perdón. Nosotros los seres humanos tenemos todos por decirlo así, prácticamente casi el 100%, nos fallan una vez, nos ofenden, ¿sí? Y ya con eso, pues como que hasta ahí llegó la relación con ese hermano, ya no se le vuelve a tratar, ya se mira con indiferencia y todo eso, y se le habla de una forma despectiva, bueno, y muchas otras cosas más, que lo que hacen es herir a la persona. Eso lo hacemos nosotros, ¿sí? Y pues que Dios nos ayude para corregir esas deficiencias, ¿sí? Porque yo creo que no hay ninguno que pueda decir, bueno, no, es que yo he actuado correctamente en todo el tiempo. No, todos hemos fallado, ¿sí? Todos hemos fallado. Entonces vamos a leer acá. Aquí nuestro Señor Jesús nos muestra una panorámica acerca del perdón, ¿sí? ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano que peca contra nosotros y viene y nos pide perdón o se arrepintió y nos pidió perdón? Leamos lo que dice Lucas 17, 3 al 4. Dice, tengan cuidado, vea. Si tu hermano peca, dice, repréndelo, ¿sí? Porque pues hay gente que lo ofendió y él dice, no, yo le perdono, hermano. ¿Sí? O sea, no lo amonesta, no lo reprende, sino que le dices, creo que pues eso es admitir cohecho en base a lo que la persona hizo mal y es como pasarle por alto la corrección, por ejemplo, a nuestro hijo, que falló en algo, hizo mal, yo tengo que corregirlo, llamar la atención y corregirlo. Pero si yo lo paso por alto, no le digo nada, no, le digo tranquilo, hijo, no pasó nada. No, eso no está bien, ¿sí? Porque eso es admitir cohecho o apayaguar el mal. Entonces dice, mira lo que dice el Señor acá, ten cuidado, si tu hermano tu hermano peca, dice reprenderlo, ¿sí? O repréndelo, perdón. Pero si cambia de actitud, dice, perdónalo. ¿Ah? Perdónalo. Dice, aunque peque contra ti 7 veces en un día, 7 veces viene a decirte, dice, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo, dice acá. ¿Ah? Ahora, veamos otros textos más que nos aclaran sobre este maravilloso tema del perdón en este primer punto. ¿Ah? Mire lo que el Señor acá le dice. Dice, aunque peque contra ti, dice, 7 veces en un día, dice, si 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. ¿No? Vamos a leer allí en Mateo capítulo 18, el verso 21 al 22. Dice, entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Sí? Entonces vea lo que dice, hasta 7, dice acá, en un signo de interrogante, lo que dice Pedro, como una especie de pregunta, dice, y mira lo que Jesús le contesta. Jesús le contestó, vea, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Ah? Y hay gente que no perdona ni una sola vez, aunque muchas veces el hermano venga arrepentido, perdonándole, pidiéndole perdón, no lo hace. ¿Sí? Y en eso hemos fallado. Tenemos que reconocer y ser sinceros. Ya con una sola vez que nos falló, entonces ya. Pero no nos ponemos a pensar que nosotros, ¿sí?
seres mortales, con defectos, con errores, con tantas cosas. ¿Cuántas veces no le fallamos al Señor en el día, pero venimos en la noche? Señor, perdónanos, ayúdame, restáurame, límpiame, todo esto? Y Dios, en su grande misericordia y amor, bueno, Él está dispuesto, ¿sí?, a perdonar. Pero hay un detalle que tenemos que ponerle mucho cuidado acá, ¿sí? ¿Por qué? Aquí hay algo bastante importante de ver y de analizar, ¿sí? Vamos a seguir la lectura. Aquí el Señor dice, nos da a entender que el perdón no es algo singular, sino que son muchas las veces que nosotros debemos perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Notemos que ahí, en todo lo que hemos leído, se está hablando de aquella persona que reconoce su pecado, ¿sí? No se está hablando de aquel que no reconoce, porque eh, mm, si aquel que no reconoce su pecado, lo que hizo, pues bueno, es una cuestión que tendrá que vérselas con el Señor, ¿sí? Pero si la persona es honesta, sincera, entonces va a reconocer y va a pedir perdón, ¿sí? Bueno, dice acá, debemos perdonar, dice, las ofensas de nuestros hermanos y aún de aquellos que no lo son. Bueno, de aquellos que no son hermanos, ¿sí?, que es el mundo secular, pues muchas veces nos ofenden y bueno, realmente a eso sí, pues tenemos que perdonarle, porque alguien que no conoce de Dios, pues bueno, pasa por alto todo este protocolo, ¿sí? Bien, esto también se puede interpretar como la grandeza del perdón, ¿sí? Ahora, recordemos las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, perdonándoos unos a otros, así también dice, como Cristo. Aquí pone la comparación eh, acerca de, así como Cristo dice, nos perdonó, ¿sí? Nos perdonó. Ahora, el apóstol Santiago nos dice que debemos confesarnos las ofensas unos a otros, vean, ya que el perdón de todo corazón restaura y sana nuestro corazón, y de esa manera podremos estar en plena comunión con Dios y con nuestros hermanos. Veamos lo que dice el texto. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Ah? Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si hay una disensión, si hay discrepancias, pleitos, iras, enojos, envidia y tantas cosas, pues Dios no puede obrar ante una sanidad del cuerpo, de la parte exterior, ni tampoco de la parte interior. O sea, no, digamos, alguien está lastimado sentimentalmente, espiritualmente, bueno, hay algo allí en su corazón. Pues si la persona eh, no reconoce, pues es muy difícil que pueda ser restaurado, ¿sí? Ahora dice acá, la oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Ahora sigamos leyendo Santiago 5:19 al 20. Hermanos míos, dice, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le hace volver, entonces veamos lo que pasa. Dice, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Note que dice, hermanos míos, si alguno de ustedes, ¿sí?, está hablando de los hermanos de la iglesia, se desvía. No podemos hablar del mundo, porque el mundo está desviado. Aquel que no está en Dios, pues no está en el camino correcto, o sea, está desviado. Entonces, pero dice, si alguno de ustedes se desvía, eso quiere decir que está dentro del camino correcto. Pero si se desvía, entonces dice, de la verdad, y otro le hace volver, entonces ¿qué pasa? Dice, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados, dice acá. Sigamos leyendo. Tengamos en cuenta que si nosotros no perdonamos las ofensas de otros, tampoco Dios perdonará nuestras faltas que cometamos contra Él, ¿sí? Cristo fue muy enfático al decir lo siguiente en la oración modelo del Padre Nuestro, la cual el Señor enseñó a sus discípulos, y en ella nos habla sobre el perdón. Vamos a seguir leyendo acá. Dice, ahora bien, aquí en este punto quiero aclarar algo muy importante.
cuando un hermano ha cometido una falta, un agravio en contra del otro hermano y el hermano va y le pide perdón al que le ofendió y éste no le perdona, entonces debemos entender que nuestro Padre Celestial tampoco le perdonará. Ahora, por otro lado, es muy importante que el que cometió el agravio pida perdón, reconociendo humildemente que se ha equivocado. Ese es el orden correcto, cómo debemos proceder los unos con los otros. Leamos algunos textos bíblicos sobre la oración modelo que nos enseñó Jesús cuando él aún estaba con sus discípulos. Mateo capítulo 6, versos 12 al 15 dice: perdona el mal que hemos hecho, como nosotros, dice, perdonamos a los que nos han hecho mal, y no nos conduzcas a prueba fuerte, sino guárdanos salvos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Ahora bien, en la parábola de los dos deudores, él también nos habla allí sobre la importancia del perdón. Leamos los textos bíblicos. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿Sí? Dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces dice acá, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dice, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ah? Así que esto es algo condicional. ¿Sí? Si yo voy a pedirle perdón al Señor, entonces yo también debo perdonar a aquel que me cause un agravio, ¿sí? O sea, si la persona me pide perdón a mí, yo tengo que perdonarle, ¿sí? Y de igual manera, entonces cuando yo vaya a la presencia del Señor, yo le he fallado en algo, entonces Él me va a perdonar. Pero si yo soy arrogante o la persona es arrogante, entonces ¿qué pasa? Él no me va a escuchar, ¿ve? Porque estaría en una condición de arrogancia de pecador. Y la Escritura dice que Dios no oye a los pecadores a menos que aquel que se arrepiente. Entonces aquí podemos ver claramente que hay una condición de parte de Dios, ¿sí? Por eso el Padre nuestro dice: y perdonan nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos. Entonces, bueno, ahí hay una condición, ¿sí? Yo debo perdonar para que mi Padre Celestial también me perdone a mí, ¿sí? Sigamos leyendo. Así que también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, dice Mateo 18, 32 al 35. En todos estos textos bíblicos hemos leído, el Señor le da una gran importancia sobre el tema del perdón y no hay excusa para decir que no se puede perdonar, ya que si Él nos perdona a diario nuestras ofensas, de igual manera nosotros debemos hacerlo con nuestros hermanos en la común fe y aquellos que no lo son. ¿Ve? Entonces, vamos ahora pues a analizar el punto número 2. Dice lo siguiente ahora Mateo 18, 16. Dice: si no te hace caso, dice, llama a uno o dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. Estamos. Entonces, si aquella persona se le amonestó a solas y no hizo caso, ¿sí? Omitió lo que se le dijo, entonces, ¿qué pasa? Hay que llamar a dos o tres personas como testigos y hacer pues hacerlo de esta manera, ¿sí? Ahora bien, leamos acá. Ahora bien, en este segundo punto veamos lo que nos dice el Señor, que si el hermano no nos hace caso, obedece al llamado de atención, entonces debemos de llamar a dos o tres personas como testigos para que sea válido y no se cometa alguna injusticia. Vamos a remitirnos a Deuteronomio capítulo 17, el verso 6, dice así: por dicho de dos o tres testigos morirá
el que hubiere de morir, no morirá, dice, por el dicho de un solo testigo. Así que pues si alguien está acusando a un hermano, en la ley inclusive alguien acusaba a alguien por cualquier cosa que hizo, pero era una sola persona atestiguando en contra de esta persona, pues no era válido, ¿sí? Pero si ya eran dos personas o tres, entonces definitivamente pues se confirmaba que era cierto y la persona tenía que morir ejecutado de acuerdo a la normativa que había establecido el Señor, ¿sí? Ahora bien, dice acá, en la ley también todo asunto se definía basado en dos o tres testigos. Leamos los textos bíblicos para confirmar de lo que estamos hablando. Deuteronomio 19:15 ahora. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, dice acá. Escuchen bien, en cualquier delito o pecado, dice acá, en relación con cualquier ofensa, dice, cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. También el apóstol Pablo habla de evidenciar todo asunto en boca de dos o tres testigos. Leamos el pasaje bíblico, 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Todo tendrá que decirse por el testimonio de dos o tres testigos. Aquí está. Tanto en el Antiguo Testamento era válido este testimonio, el testimonio de dos o tres personas. Igualmente aquí en la gracia, pues esto está muy claro. Dice que también en base de dos o en boca o en base de dos o tres testigos, pues todo asunto se debe definir. Ahora, en este punto número 2 del análisis, queda bien explícito que el Señor dice que hay que llamar a dos o tres testigos para que de esta manera la persona implicada en el acto no tenga ninguna excusa y trate de autoeximirse de culpa. ¿Sí? Ahí pues se pone evidenciado bajo el testimonio de dos o tres personas. Así que vamos ahora a proceder al punto número 3. Ahora veamos qué nos dice el Señor en este tercer punto. Vamos a leer el texto bíblico para que de esa manera lo analicemos conforme a las palabras de Cristo. Mateo capítulo 18, el verso 17. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo acá. En este tercer punto dice, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. En este tercer fragmento, el Señor nos ordena que si nuestro hermano no obedece al llamado ante las evidencias de dos o tres testigos, entonces debemos comunicarlo a la comunidad o congregación. Ahora, aquí en este tercer segmento, la congregación o iglesia sería testiga que la persona implicada no quiso aceptar su falta o agravio cometido en contra de su hermano, al cual agredió, ofendió en dicho momento. Ahora voy a leer un texto que está allí en la carta de Santiago, el cual dice lo siguiente. Esto lo leímos arriba, que dice lo siguiente. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice acá. Aquí en este pasaje bíblico, el apóstol Santiago nos dice que debemos confesarnos las ofensas unos a otros y orar los unos por los otros. También el apóstol Pablo le dice a Timoteo que aquellos que persisten en pecar, reprendedlos delante de todos. Leamos el texto. 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, reprendedlos delante de todos para que los demás también teman. ¿Qué quiere decir esto? Aquí encontramos claramente que pues ya lo más factible es que aquí ya se hizo el procedimiento anterior donde la persona, lo más lógico es que se usaron el primer punto, el segundo, y aquí ya viene pues el tercero, que es a la iglesia. Por eso dice, a los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos para que los demás también teman, dice acá, ¿sí? Entonces, aquí pareciera que Pablo dijera, bueno, la persona cometió el pecado y ya se le reprendió delante de la iglesia. No, no está diciendo eso. Si hacemos una exégesis correcta, dice a los que persisten, ¿sí? A los que persisten. Eso quiere decir que
no se le podría adjudicar a una persona que cometió un agravio por primera vez decirle que está persistiendo. No, es que lo más posible es que ya pasó la primera, la segunda y la tercera. Entonces, de manera que aquí ya hay que reprenderlo delante de la iglesia, ¿sí? Bajo evidencias en mayor, en el caso, pues, con más personas, ¿sí? Bien, entonces es evidente que cuando alguien no reconoce su falta o pecado cometido contra alguien o contra Dios, esto se puede entender como una actitud de arrogancia y deshonestidad, ya que la humildad no casa con el orgullo, el cual es sinónimo de la prepotencia, ya sea en un hombre o en una mujer. Ahora, la contraparte del orgullo es la humildad. Cuando una persona realmente reconoce su falta y pide perdón, esta actitud se puede interpretar como humildad y honestidad, tanto delante de Dios como de las personas a los cuales les ha faltado en base al agravio causado. Ahora pasemos a explicar el cuarto y último segmento del análisis del tema que estamos tratando. Punto número 4. En este cuarto segmento, el Señor nos dice que si la persona implicada en el acto de culpa no reconoce su falta cometida bajo las 3 amonestaciones anteriores, entonces el Señor Jesús nos dice que le tengamos como gentil y publicano. Bien, entonces aquí ya este es el cuarto punto. Y aquí vamos a analizar qué significa la palabra gentil y publicano. Veamos, vamos a leer el texto bíblico. Dice acá Mateo 18:17. Y si no oyere a ellos, dice, dilo a la iglesia. Cierto, ya ese es el tercer punto. Ahora el cuarto. Y si no oyere a la iglesia, tenle por un mundano, dice acá, que es lo mismo que gentil, y un publicano. Ahora, vamos a ver los significados. ¿Qué es un gentil y publicano? La palabra gentiles proviene de la palabra hebrea goyim, ¿sí? Que significa los pueblos del mundo que no son judíos. Esto también se puede entender como mundano o pagano, ¿sí? Ahora veamos qué significa la palabra publicano. En latín, publicanus, ¿sí? Publicano, oído esto, ¿sí? Para los que no saben qué es un publicano, aquí está el concepto y definición de publicano. ¿Sí? Viene del latín publicanus, que dice lo siguiente. Publicano se refiere a aquella persona de la peor clase que normalmente vivían incumpliendo, dice la ley de Moisés. Bueno, en este caso, pues no es la ley simplemente de Moisés, sino que era la ley de Dios dada por Moisés. ¿Sí? Esto es lo que pues se refiere, sino que se le dice que la ley de Moisés, pero realmente son normativas que el Señor estableció a través de la ley mosaica. Dice, pero especialmente dice acá, vamos a leer, dice, normalmente dice, vivían incumpliendo la ley de Moisés, pero especialmente designaba a aquellos que traicionaban, dice, a su pueblo y que se le había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. Un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que el publicano pagaba directamente de su bolsillo una cantidad establecida sin importar lo que recaudara después. Ahora, luego cobraba todo este dinero, dice, o más a los ciudadanos de su zona. ¿Por qué los publicanos eran considerados pecadores? Bueno, vamos a ver aquí qué nos dice. Eran considerados pecadores públicos por 2 razones. Primero, porque colaboraban con el Imperio Romano y ningún judío podía reconocer otra autoridad que no fuera la de Dios. Segundo,
porque se veían obligados a cobrar más de lo establecido. ¿Sí? Esto implica usura. De eso que conseguían de más dependían sus ganancias. No eran personas moralmente inocuas, es decir, no eran personas benéficas para el pueblo, sino que eran todo lo contrario, se enriquecían con la usura a costillas del pueblo. Bien, entonces, esto es lo que entendemos en lo que es publicano, en conceptos de definición, que era una persona deshonesta. ¿Mm? Deshonesta y gentil, que viene de la palabra hebrea goyin, significa mundano o pagano. Entonces, después de llamarle ya por 3 veces y la persona no hacía caso, no obedecía bajo ese conducto regular, entonces el Señor dice, tenle por gentil y publicano. Entonces aquí está la definición, ¿qué es un publicano, qué es un gentil? Resumido todo esto, pues sencillamente debía de tener como una persona, un mundano, un pagano deshonesto, ¿sí? Eso es lo que sencillamente pues el Señor quiere decir allí cuando dice, tenle por gentil y publicano, o sea, tenle por mundano, pagano, deshonesto, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Conclusión final. Aquí queda aclarado a través de este análisis bíblico sobre cómo debemos perdonar a nuestro hermano que peca contra nosotros. Esta es la forma correcta, cómo debemos de proceder para hacer una corrección a alguien que nos causa un agravio, ¿sí? Entonces ya vimos en este estudio, pues, cómo debemos proceder a hacer la corrección, el llamado de atención, la exhortación y pues hacerle reconvenir, pero si la persona, bueno, no acata, entonces pues hay que usar todo ese protocolo, ese procedimiento para que esto sea justo, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí el análisis bíblico. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos. Atentamente su hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, entonces hasta aquí esta exposición y espero que pues les sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Fuerte abrazo a la distancia para todos.